Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, a todos los amigos que también nos están sintonizando, sean todos bienvenidos. Damos la gloria a nuestro Dios porque nos da la oportunidad, la bendición de poder estar un momento más en su presencia, unidos en un solo sentir. Vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios, hermanos, pues sabemos que nuestro anhelo y nuestro deseo es que Él haga presencia en donde ustedes están, donde nosotros estamos, que la presencia de Dios se manifieste de una manera especial. Amén. Así que vamos a orar a Dios para darle gracias y presentando también nuestras vidas delante de Él. Señor y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante ti, Señor, agradecidos contigo por todas las bendiciones que nos has otorgado, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana y grande es tu verdad, Señor. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor, estar delante de tu presencia, porque no es un día cualquiera, Señor, sino que es el día tuyo, el día, Señor, en el que podemos estar delante de tu presencia. En cada momento, en cada oportunidad que tenemos para estar junto a ti, es el regalo más precioso que nosotros tenemos, Señor, y por eso estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente dándote las gracias porque has sido bueno, porque has sido precioso para con nosotros, porque has sido fiel, Señor. Siempre hemos visto tu gran poder, tu gran fidelidad, Señor, obrando a favor de todos nosotros. Gracias, Señor, por tus milagros, por tus prodigios, Dios del cielo. Gracias por todo lo que nos has dado, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos hacer proviene de ti, Señor, porque eres tú el que nos da las fuerzas, la vida, la salud, la sabiduría para hacer todas las cosas. Eres tú, Señor, el que nos ha otorgado un momento más para compartirlo junto a mis hermanos y en un solo corazón, en un solo sentir, en un solo cuerpo, Señor. Queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, paséate en medio de nuestros hogares, en medio de este lugar, Espíritu Santo. Sabemos que tú no te limitas a un espacio físico, sabemos que tú eres un Dios omnipresente que está en todos los lugares, y por eso, Señor, clamamos para que tú visites cada hogar y cada familia, cada hermano, cada amigo, Señor, que se conecta. Por favor, Espíritu de Dios, tu presencia sea inundando cada corazón, cada vida, cada familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, que se congregan en sus hogares, en las salas de sus casas, Señor. Glorifícate, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, pues sabemos que tú eres Dios todopoderoso, al cual nada es imposible, Señor. También te pedimos que reprendas toda obra de las tinieblas que quiera dañar, que quiera destruir la bendición tuya, que no quiera dejarnos oír la palabra, que no quiera dejarnos elevar nuestra voz para cantar salmos a tu nombre. Por favor, Señor, que en cada casa haya la libertad para adorar y para glorificar tu precioso nombre, porque es hermoso, Dios mío, cuando tu pueblo se une. Es hermoso cuando tu pueblo, Señor, se reúne también a entonar cánticos a tu nombre, a reconocer tus cualidades, tus atributos, Señor, pues sabemos que tú te agradas de la alabanza de tu pueblo, y por eso te damos las gracias, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, lo invito para que ahí donde está usted tome la palabra del Señor y la vamos a abrir en el libro de los Salmos, capítulo 25. Amén. Bendito es nuestro Dios. Nuevamente reiteramos a todos los que se están conectando, bienvenidos a todos. Gracias, hermanos, ustedes también por apoyar estos cultos virtuales. Gracias por compartirlos también con sus familiares y amigos, y a todos les enviamos un fuerte abrazo en el Señor. Amén. Salmo capítulo 25. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aleluya, gloria a Dios. Señor Jesús, gracias porque tú estás en medio de nuestras vidas, Señor, y por eso venimos ante tu presencia con regocijo, con gratitud, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y por eso, como dice tu palabra, toda rodilla se doblará ante ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas con tu presencia y con tu amor. Tú eres digno de alabanza y de adoración suprema. Gracias, Señor. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios.
y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Así es, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú eres el hacedor de nuestra vida. Y aquí estamos delante de tu presencia. ¿Sabe algo, hermano? Es tan precioso saber que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, no nos dejó solos, sino que envió a su Espíritu Santo, el Consolador, Dios con nosotros, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso le alabamos y le glorificamos en esta hora. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor.
Gracias, Señor, porque derecho en alabarte, en glorificarte, en exaltarte. Y por eso, Señor, seguimos cantando salmos a tu precioso nombre. Usted, madre hermana, va a abrir sus palmas, a su casa y se va a unir junto a nosotros para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El fuego no está afuera, El fuego está en el altar, el fuego no está afuera. el fuego está en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. El fuego no está afuera, el fuego está en el altar. El fuego no está afuera, el fuego está en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. El fuego no está afuera, el fuego está en el altar. El fuego no está afuera, El fuego está en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. Si quieres sentir el fuego que el Espíritu da, derrama tu vida ahora, pero aquí en el altar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, te quiere bautizar. Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva entre nosotros está. Lenguas interpretadas, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva entre nosotros está. Lenguas interpretadas, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Porque el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva entre nosotros está. Lenguas interpretadas, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya.
Gloria a Dios, aleluya, qué precioso es glorificar el nombre de nuestro Dios, amén hermanos, y vamos a disponer cada uno de nuestros corazones para oír el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga y con todos nosotros nuestra hermana Merari. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, su bondad, la misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas. Y en esta tarde una vez más poder rendirle culto a nuestro Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios, que sea Él el que hable a nuestras vidas a través de su bendita y eterna palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu grande amor, por la misericordia que has tenido con cada una de nuestras vidas, por la vida que nos has regalado, por las bendiciones con que has colmado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres paciente, porque eres amoroso. Gracias, Dios eterno, por tu cuidado a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en la parte espiritual también tú eres el que nos cuidas, el que nos enseñas, el que nos instruyes. Es por eso que en este momento, Señor, pedimos la bendición tuya a través de tu palabra. Que tú nos hables, Señor, para cada día nuestro corazón, nuestra fe en ti pueda afirmarse más y más, y aunque venga lo que venga, Señor, podamos estar seguros de en quién hemos creído y de la gracia que nos ha alcanzado. Pido la bendición tuya para cada una de nuestras vidas, que cada uno de mis hermanos, mi vida, podamos ser edificados a través de esta palabra, enseñados, instruidos, Señor, para poder tener claro lo que tu palabra nos dice, lo que tu palabra nos enseña a cada una de nuestras vidas. Toma el control de este lugar, del alrededor de este templo, alrededor de las casas de los hermanos, cada casa, cada lugar donde cada hermano está escuchando esta palabra, Señor, que seas tú el que traiga esta palabra a cada una de nuestras vidas y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Continuamos, hermanos, con este estudio de la carta a los Gálatas, y en el primer capítulo, que ya lo terminamos, miramos dos temas, bendito sea el nombre del Señor, y el primer tema que nosotros mirábamos era de la gloria al Señor, la naturaleza única del Evangelio. Ese fue el tema que miramos en la primera parte, en los primeros 9 versículos, pero en los siguientes versículos miramos la gracia asombrosa. Ahora vamos a continuar con el capítulo 2, que aquí el apóstol Pablo continúa hablando en el tema que traía del capítulo 1, pero en el versículo 2, aunque nos sigue hablando el apóstol Pablo de una manera biográfica, él nos sigue relatando parte de su testimonio y de la defensa que él está haciendo de su ministerio, del apostolado que él recibió. Y en esta unidad del capítulo 2, del versículo 1 al 10, vamos a mirarla bajo el título La unidad del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, podemos leer este pasaje con gran temor y también gratitud, porque este pasaje o estos versículos al comenzar nos llevan a una reunión que se hizo en Jerusalén y que parece ser distante de las preocupaciones de nuestro tiempo, pero de hecho lo que estaba en riesgo no podía haber sido mayor. Fue una reunión que tuvo enormes consecuencias para todos nosotros, y como nosotros veremos en este estudio, ese día Dios nos protegió a nosotros, a usted y a mí, porque en esa reunión se iba a tratar un asunto muy delicado.
concerniente a la doctrina, a la base cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí el apóstol Pablo empieza a hablarnos, y esta primera parte vamos a mirarlo, estos versículos con el temor de Pablo. ¿Por qué Pablo fue a Jerusalén? En él había un temor. ¿Y por qué fue a Jerusalén? Entonces, si vamos al capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí el apóstol Pablo empieza a contarnos de esa reunión que había sucedido 14 años después de la primera ida de Pedro a Jerusalén. Recuerde que la primera vez que él sube es por causa de la unidad, para reportarse, para unirse a los líderes, contarles todo lo que el Señor había hecho a través de su vida en los lugares donde él estaba predicando. Pero 14 años después de Pablo estar predicando entre los gentiles, fue necesario nuevamente Pablo ir a Jerusalén. Y allí se hace una reunión, y eso es lo que nos está contando Pablo aquí. ¿Por qué Pablo está contando de esa reunión? Porque estaba pasando algo parecido aquí. Falsos maestros habían venido a dañar la iglesia, a quererla apartar de las enseñanzas que habían recibido cuando llegó el evangelio a ellos. Y les querían meter otra cosa, querían decirles a ellos que Cristo más el judaísmo, Cristo más la circuncisión y todos los ritos de limpieza y de purificación y de la alimentación que tenía el pueblo judío. Y Pablo entonces entra a contarles esta reunión precisamente porque en aquella época Pablo fue a resolver una situación algo parecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo, aunque nos sigue escribiendo de una manera autográfica, nos dice que 14 años después de su primera visita a Jerusalén, fue con 2 miembros de la iglesia, de su equipo misionero. Y estos eran Bernabé y Tito, que lo dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Pero en el versículo 2, Pablo nos dice por qué fue. ¿Por qué va el apóstol a Jerusalén? Externamente, en obediencia a una revelación de Dios. Dios le da una revelación a Pablo. Pablo no cuenta la revelación, pero dice: fui por una revelación. Dios le habló, Dios guió a Pablo a que subiera a Jerusalén nuevamente a hablar con los líderes que estaban allí en Jerusalén. Recuerden, hermanos, que aquellos líderes que estaban en Jerusalén eran los líderes de la iglesia, los apóstoles que habían andado con Cristo. Allí fue donde el apóstol Pablo subió, bendito sea el nombre del Señor, para hablar con ellos. Ahora, externamente, ¿por qué subió Pablo? Porque internamente, ¿por qué subió Pablo? Porque dentro de Pablo había un temor. Dentro de Pablo le asaltaban algunas preguntas. Y entonces Pablo era un hombre valiente, lo hemos visto. Y si nosotros miramos en Hechos, donde habla
y donde en estos versículos anteriores también cómo él perseguía a la iglesia. Y ahora como apóstol también era un cristiano valiente, un misionero valiente. Pero aunque él era un valiente y como predicador era mucho más valiente, era un hombre de armas tomar, podríamos preguntarnos cómo es posible que este hombre tan valiente sintiera temor. Y creo que, hermanos, esto es algo natural en nosotros. Y hay temores, pero no nos podemos dejar llevar por ellos sin buscar una solución. Y aquí encontramos que, guiado por el Señor, Pablo va a hacerle frente a este temor que él tenía para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces, aquí el temor que nosotros vemos que Pablo sentía no era porque Pablo pensara que estaba equivocado en su mensaje o en sus métodos. No, Pablo no era de esos. Tampoco era que Pablo buscara la aprobación de los demás apóstoles, porque recuerde que ya en el capítulo 1, él nos hace mención de que él recibió directamente el evangelio de Cristo. Así que él no tenía que buscar la aprobación de las enseñanzas de los otros discípulos, porque quien se lo había revelado era el mismo Cristo, el mismo Jesús que había andado con los discípulos y les había enseñado el mismo mensaje, por lo cual Pablo estaba predicando el mismo mensaje, la misma doctrina que los discípulos estaban enseñando. Pablo no estaba buscando tampoco la aprobación de ellos, porque recuerde que en el versículo 10 del capítulo 1, él dice, ¿qué busco yo? ¿El favor de los hombres? No, Pablo no estaba buscando eso, pero había un temor en Pablo, bendito sea el nombre del Señor, pero este temor no se trataba tampoco que estuviera amenazando la seguridad de Pablo, de la enseñanza, de la doctrina, de lo que él creía, pero sí algo estaba amenazando en la vida de Pablo y era su productividad. Porque estos falsos maestros, en aquella época, cuando nos está contando, cuando él tuvo que subir a Jerusalén, igual que lo que está sucediendo aquí, cuando él escribe esta carta a los Gálatas, pues hermanos, Pablo estaba predicando y Pablo estaba levantando iglesias con el verdadero mensaje de Cristo, pero los falsos maestros venían a dañar, a meter cizaña en el trigo. Y entonces la productividad, o sea, el ministerio de Pablo se estaba viendo afectado, porque es lógico. Pablo estaba ganando personas para Cristo, pero estos falsos maestros estaban haciendo que estas personas retrocedieran en su fe, que no siguieran creyendo. Entonces hacían volver atrás a muchos, irse tras los mensajes de esos falsos maestros. Y entonces Pablo estaba viendo afectada su productividad. Hermanos, porque recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, él lo hace con preocupación, porque él amaba a las almas, a las vidas, a las personas. Él quería que todo el mundo viniera a conocer el evangelio de Cristo. Y a Pablo le dolía cuando una persona volvía atrás, o cuando una persona no podía afirmar su vida en la fe, en Cristo. Y entonces era fácil arrastrado por los falsos maestros. Entonces Pablo, y recuerda hermanos que guiado por el Señor, por una revelación, él sube a Jerusalén. Y entonces, si los otros apóstoles no confirmaban su mensaje y no repudiaban a los falsos maestros, sería muy difícil para él retener
a los convertidos, porque aquellas personas creían, pensaban, aquellos falsos maestros, que porque habían estado en la iglesia y habían salido del ministerio de los otros discípulos, entonces se creían con más derecho y más autoridad que Pablo. Y ellos realmente, hermanos, estaban en el mismo, en la misma forma de querer llevar a los hermanos al judaísmo, de que los gentiles, para poder ser cristianos, debían volverse a la cultura judía. Y ese era el debate, ese era el debate. Entonces, se necesitaba ir allí, que Pablo hablara con los otros líderes de la iglesia para poder resolver este problema. Porque los judíos, recordemos que los discípulos le predicaban a los judíos que estaban en Israel. Y en ocasiones salieron, pero seguían predicando a judíos. Pero a quien el Señor había llamado muy específicamente el ministerio a los gentiles era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era el que llevaba el mensaje a aquellos que no eran judíos, que no tenían la cultura judía. Entonces, los judíos cristianos querían imponerle a los gentiles que para poder ser cristianos tenían que adoptar la cultura judía. Y Pablo está siempre defendiendo esto, porque ya vimos la parte de la gracia asombrosa, como Pablo nos muestra que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era necesario que los discípulos, los otros apóstoles que estuvieron con Jesús, que quedaron allí en Jerusalén, estuvieran de acuerdo con Pablo y pudieran enfrentar a aquellos falsos maestros. Entonces, los falsos maestros estaban diciéndole a los nuevos convertidos que Pablo predicaba un evangelio que era inadecuado. Para ellos era inadecuado porque no les exigía la cultura judía y no tan completo como el original. Según ellos, el original era Cristo más la cultura judía. Pero ellos pensaban que ese era el evangelio original apostólico que predicaban los líderes de Jerusalén. Y ellos insistían que Pablo enseñaba una creencia fácil, que era propio y muy excéntrico su mensaje. Pero Pablo tenía seguridad del mensaje que le había sido revelado, por lo tanto era verdadero. Pablo nunca dudó del mensaje. Al contrario, hermanos, si hay algo que le vemos firme a Pablo, es su creencia. Pablo estaba seguro de quién le había revelado la verdad del evangelio. Y por eso Pablo hace defensa. Por eso Pablo una y otra vez hace defensa del evangelio por la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estas son las razones por las que Pablo sentía peligro de que todo su esfuerzo fuera en vano. En el versículo 2, por eso él dice, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, esto es, a los apóstoles. El evangelio que predico entre los gentiles. Pablo vino a decirle, mire, llevo 14 años enseñando en los gentiles. Este fue el mensaje que recibí de Cristo y esto es lo que estoy predicando. Y entonces Pablo nos está contando de esa reunión aquí que sucedió allá en Jerusalén. Entonces, Pablo temía que su ministerio fuera reprimido y que fuera relativamente infructuoso.
precisamente porque muchos venían a sembrar cizaña en aquellos hermanos que él estaba formando, enseñando, sobre todo los nuevos, sobre todo las personas que no conocían a profundidad la palabra del Señor, la enseñanza. También Pablo no tenía temor que los apóstoles en Jerusalén estuvieran equivocados del verdadero evangelio. Pablo estaba seguro también del evangelio que los apóstoles en Jerusalén enseñaban y predicaban. Él no tenía miedo de que ellos estuvieran enseñando diferente, de que fuera un mensaje diferente. No. El verdadero temor del apóstol Pablo era que los apóstoles no fueran fieles al evangelio verdadero, sino que se dejaran influenciar por sus propios prejuicios culturales y en vez de enfrentar a los falsos maestros. Ese era el temor de Pablo, que estos falsos maestros llegaran a influenciar a los demás discípulos porque ellos eran judíos y todo su ministerio realmente lo habían realizado entre judíos. El que realmente, aunque era judío, pero estaba trabajando con los gentiles, era el apóstol Pablo. Pero hermanos, el trato de Dios con el apóstol Pablo fue tan grande, fue tan maravilloso, y la seguridad que Pablo tiene de la revelación que Dios le dio, que él está seguro que, como él dice en la carta de los Romanos, que en Cristo no hay judío ni griego, para hablar de todos los gentiles. Pablo estaba diciendo, en otras palabras, no hay diferencia. Y entonces Pablo estaba seguro del mensaje que él tenía, que había recibido. Estaba seguro que ese mismo mensaje lo habían recibido los otros discípulos. Pero Pablo tenía temor de que ellos se dejaran influenciar por los judíos y terminaran ellos cediendo a las pretensiones de ellos acerca de los hermanos gentiles. Ese era el miedo que asaltaba a Pablo, que terminaran siendo convencidos en vez de enfrentarlos, porque según esto, hermanos, ese problema estaba ahí. Dice Pablo que 14 años después. Entonces, estas personas debían estar ahí, pero tal vez los judíos, los líderes, no los habían enfrentado. Tal vez solamente, no sé, de pronto decían esto no es correcto, pero no los llamaban, no los enfrentaban. Y Pablo, guiado por el mismo Dios, y mire que en esta unidad estamos mirando, hermanos, la unidad de la iglesia. Pero bendito sea nuestro Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas, le da la revelación a Pablo, para que Pablo vaya a Jerusalén y hable con los otros líderes y les exponga el mensaje que él había recibido, que era el mismo que ellos habían recibido, y cómo él estaba trabajando esos 14 años con los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, por eso Pablo viene, para que se tomen cartas sobre el asunto. Y si hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentarlas. Aquí dice el apóstol Pablo que en privado él expuso el mensaje que él había estado predicando. En otras palabras, para decirle a los discípulos, tal vez ustedes han escuchado decir de mí que el mensaje que yo predico lo he cambiado, que es un mensaje excéntrico, que fácil, pero venga, les digo cuál es el mensaje que yo predico, que fue la revelación que Dios me dio a mí. Y entonces, en aquella reunión había un riesgo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en aquella reunión estaba en riesgo la verdadera unidad de la iglesia. Y creo yo, hermanos, que Dios
que es el dueño de la iglesia, que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, era el que estaba guiando al apóstol Pablo, porque era un momento crucial en la vida de la iglesia. La iglesia aún todavía, digámoslo, esta iglesia era joven, porque después de que Cristo asciende a los cielos, esta predicación, esta revelación del evangelio, hasta ahora se estaba expandiendo y llevaba pocos años. Entonces, ya en estos pocos años que tenía la iglesia, se vio amenazada su unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como Dios es el dueño de la iglesia, Él es el que dirige todo, por eso dirige al apóstol Pablo y le da esta revelación para que suba a Jerusalén. Entonces Pablo nos sigue contando lo que sucedió en aquella reunión. Y entonces Pablo dice que por un lado, el evangelio de la fe en Cristo es para las personas de todas las culturas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero el otro lado, o sea, sus oponentes, los falsos maestros, afirman: no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos se deben volver judíos. Esa era la discusión que había aquí. Podríamos decir, hermanos, que esto era lo que estaba poniendo en riesgo la unidad de la iglesia, porque la iglesia de Cristo se estaba viendo que si esto no se hubiera resuelto allí, si los discípulos no hubiesen estado del lado de Pablo, hubieran aprobado a Pablo y hubieran dicho a aquellos oponentes: no, Pablo está predicando lo correcto, Pablo está predicando lo que Cristo nos dio, y es que las personas de todas las culturas, para todas es el evangelio, y no tienen que volverse o tomar la cultura judía. En su misma cultura ellos pueden rendir su vida a Cristo y ser cristianos, ser hijos de Dios. Hermanos, si eso no hubiese sucedido ahí, ese era el riesgo que había ahí. Estaba en riesgo la unidad de la iglesia. Porque si no, entonces imagínense, se había en ese momento dividido un grupo liderado por el apóstol Pablo, predicación a los gentiles, hablando que somos salvos por la gracia. Pero por el otro lado encontraríamos el grupo de los apóstoles que habían andado con Jesús, a los judíos, a los apóstoles a los judíos, diciendo que el evangelio y que aparte de eso tenía que asumir la cultura judía. Ese era el riesgo que había allí. Esa era la preocupación que el apóstol Pablo tenía. Si los apóstoles hubieran intervenido o mínimamente hubieran tolerado a los que estaban enseñando en contra de Pablo, esto hubiera dividido a la iglesia en dos. Ninguno hubiera aceptado completamente la postura del otro y se hubiera cuestionado la salvación los unos de los otros, porque Pablo no iba a ceder. Vuelvo y le insisto en esto, hermanos. Pablo estaba seguro de lo que había recibido. Pablo estaba seguro de la enseñanza que le había dado Cristo, y Pablo no iba a retroceder, al igual que le está diciendo aquí a los Gálatas: aun si yo mismo llegare a cambiar el evangelio, no me creáis, porque Pablo estaba seguro de que ese era el verdadero evangelio, que Cristo se lo había transmitido a él, igual que se lo había transmitido a los discípulos que caminaron con él cuando él estuvo en esta tierra. Qué importante, hermanos, es nosotros tener esa seguridad en quién hemos creído, como el mismo apóstol Pablo lo expresa en otra de sus cartas. Yo sé
en quien he creído. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo y tener esa firmeza y esa certeza? Que aunque otra persona venga a sacarnos y a decirnos que Cristo más otra cosa, que nosotros podamos pararnos con firmeza y decirle no. Yo soy salva por la gracia de Cristo, o yo soy salvo por la gracia de Cristo. ¿Será que podemos tener esa firmeza de levantarnos y de reconocer que no necesitamos otra cosa para nuestra salvación? Porque con el sacrificio de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles, pero ¿podrían ellos aprobar seguir al Mesías sin entrar al judaísmo? Era una pregunta que había. ¿Era la visión de ellos suficientemente grande para ver el evangelio en Cristo no como un movimiento reformado dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo? Y gracias a Dios que así lo veían los discípulos, así lo veían ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Los otros apóstoles se habían quedado en Jerusalén y no habían resuelto estas implicaciones del evangelio para los gentiles convertidos del paganismo. Pero ellos no convivían con un cristiano gentil. Por eso no habían prestado o no habían pensado resolver estas implicaciones. De pronto era un problema que los discípulos veían, pero le restaron importancia. Tal vez no pensaban que fuera como tan delicado. Pero el apóstol Pablo, que sí trabajaba con los gentiles y que veía cómo los hermanos judíos, cristianos que llegaban a sus iglesias o que llegaban a las ciudades donde Pablo estaba trabajando, a las iglesias que Pablo había levantado por la gracia de Dios, y Pablo veía cómo estos hermanos llegaban a querer atormentar a aquellos hermanos, a quererles dañar su fe, a quererlos mover de la fe verdadera, diciéndoles no, es que no basta con que ustedes crean en que Jesús murió en la cruz del Calvario y los salvó, sí, pero ustedes necesitan, porque Jesús era judío, porque no sé qué y no sé qué, y un poco de cosas que ellos venían a traer a remembranza, con la cual querían obligar. Ese era el problema. Ellos querían obligar a los hermanos gentiles a tomar la cultura judía, que para poder ser cristianos debían volverse a la cultura judía. Y eso no lo dijo el Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Si nosotros miramos, el Señor Jesucristo dijo para todos que Él era el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida. Jesús habló para todos, porque Jesús es el Salvador para todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto los discípulos hasta aquí, pues vuelvo y digo, hermanos, como ellos no estaban viviendo directamente con gentiles, no estaban viendo este problema de estar pastoreando una iglesia de gentiles, pero que eran cristianos, y que vinieran a decirle, no, hermano Pablo, mire que vino el hermano fulano de tal iglesia allá en Jerusalén y nos dijo esto. Y claro, de pronto los hermanos dijeron, pero si nosotros realmente queremos servir a Dios, queremos la salvación, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces Pablo tenía que estar constantemente hablando sobre el asunto. Entonces Pablo, vuelvo e insisto, hermano, guiado por el Espíritu de Dios, guiado por Dios en una revelación que el Señor le da, sube a Jerusalén para de una vez por todas
hablar con los demás discípulos y que los demás discípulos supieran qué era lo que él predicaba, pero que también tuvieran en conocimiento el problema que estos hermanos judíos estaban causando en las iglesias de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo amaba a sus creyentes, amaba a los miembros de las iglesias donde Pablo estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las implicaciones de este pequeño error hubieran sido enormes si los discípulos no hubiesen apoyado al apóstol Pablo. Hubieran surgido dos partidos opositores dentro del cristianismo, hubieran sido hostiles el uno al otro, porque en cuanto al fundamento estaban opuestos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí nosotros podemos entender, hermanos, lo que estaba en juego. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ninguno de los dos iba a ceder. Si los discípulos apoyan a esos otros hermanos judíos que decían que debían cumplir con los ritos, con los rituales judíos, Pablo no iba a ceder. Y entonces realmente lo que hubiese estado afectado era la unidad de la iglesia. Por eso es que decimos que ese día Dios estaba guardándonos a nosotros también. ¿Por qué? Porque era fundamental que los discípulos estuvieran apoyando al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esto que Pablo dijo que la libertad que tenemos en Cristo, en el versículo 4, estaba bajo amenaza porque tanto la misma integridad del evangelio estaba en riesgo, tanto la libertad como la integridad del evangelio. Si miramos los versículos 4 y 5, bendito sea el nombre del Señor, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. ¿Se da cuenta, Pablo? Ni por un momento pensó en someterse a ellos. Esta reunión pudo haber terminado mal, dividiendo la iglesia a una temprana edad, dividida en dos religiones virtualmente diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. No es de extrañar que Pablo sintiera miedo. El riesgo no podría haber sido mayor. Realmente el riesgo era grande, pero bendito sea el Señor que Él toma el control de todas las cosas. Y entonces, después de que Él muestra el peligro que había, Él habla del veredicto. Y en este veredicto Él dice que los discípulos le dieron la bienvenida, porque le dieron la mano. Era crucial que Pablo llevara a Tito, como lo dice en el versículo 1, que fue a Jerusalén y fue con Bernabé y con Tito. Tito era griego, versículo 3, y más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, no fue obligado a ser circuncidado. Pablo está diciendo: yo fui con Bernabé y fui con Tito. Pero ahora nos está diciendo que Tito es griego, pero era un cristiano y él no había sido circuncidado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el versículo 4 dice que los falsos hermanos que habían infiltrado entre nosotros, o sea, se habían metido dentro de la iglesia, habían insistido que Tito debía circuncidarse. Ellos insistían, esos hermanos infiltrados. Pero Pablo nos está diciendo y pone a Tito como ejemplo en esa reunión,
que fue con él allí a Jerusalén, dice que no fue obligado a circuncidarse. Cuando él presenta a Tito ante los demás discípulos, no obligaron a Tito a que se circuncidara. Entonces Pablo les dice, no lo obligaron, al contrario, a él le dieron la bienvenida y lo trataron bien. Por la gracia de Dios, los apóstoles en Jerusalén estuvieron a la altura e hicieron lo que predicaban en vez de solo hablar por hablar. No insistieron en la circuncisión de Tito antes de tener comunión con él, porque recuerde que un judío, para tener comunión con un gentil, entonces quería que primero se circuncidara para poder tener esa comunión con él. Pero dice que no le pidieron esto como requisito para compartir con él. Esto que estaba diciendo, que los discípulos habían aceptado al hermano Tito. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no juzga por las apariencias. Miremos lo que nos dice el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Dios no juzga por las apariencias físicas. Porque, hermanos, el que realmente conoce nuestro corazón, nuestro interior, nuestros pensamientos, es Dios. Entonces Dios no juzga por lo externo, por lo que nosotros vemos. Dios juzga por lo que hay en el corazón. Porque Dios sí sabe. Hermanos, lamentablemente en esta área nosotros somos como estos hermanos judaizantes que juzgan a los demás por lo que ven. El Señor no nos ha llamado a juzgar. Hermanos, el que juzga es Dios. Porque el que realmente conoce el corazón es Dios, no somos nosotros. De estuche, hermanos, de apariencia, nosotros podemos ver mucha gente que decimos buen cristiano, qué cristiana, qué cristiano, solo por el estuche, por lo que vemos. Y el corazón, tal vez el corazón manchado y lleno de pecado y de cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros pensando muy buen cristiano, muy buena cristiana, pero delante de Dios está siendo reprobado. Porque Él sí conoce los corazones. Entonces, por eso es que el Señor nos manda a no juzgar. Porque a nosotros nos pueden engañar como nosotros podemos engañar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no juzga por las apariencias. Lo externo tiene que ver con lo que hacemos, pero lo interno tiene que ver con nuestro ser, con lo que somos. Lo que hay dentro de nosotros tiene que ver con lo que somos. Porque si usted es un hijo de Dios, en su ser reconoce, se comporta como un hijo de Dios, no por apariencia, no por fachada, sino que su ser es eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y el cristiano se trata de quién soy yo en Cristo y no de lo que yo hago por Él. Este es el cristianismo. El cristianismo no es de lo que yo haga por Dios, es de quién soy en Cristo. Porque recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos le dirían: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué va a responder el Señor? No os conozco. Porque el Señor conoce nuestro ser, conoce nuestro interior. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice
no me impusieron nada nuevo. Los apóstoles estuvieron de acuerdo conmigo en que solo la fe en Cristo y no ningún otro ritual o conducta lo que es necesario para la salvación. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que ellos aprobaron que no era Cristo más otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí encontramos que los discípulos estuvieron de acuerdo con Pablo, que solamente era la fe en Cristo, que por la gracia es que somos salvos. No había que añadirle nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en esto mismo que nosotros debemos seguir creyendo, hermanos. Es en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha traído la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Al haber aceptado a Tito, era una prueba de que ellos habían aceptado el ministerio de Pablo y las implicaciones radicales del evangelio. No por rituales se era aceptable delante de Dios, sino como el apóstol Pablo estaba enseñando a los gentiles. No había necesidad de circuncidarse ni de cumplir todos los demás ritos que tenían los hermanos judíos, porque pues ellos eran judíos y ellos hacían sus ritos como judíos, mas no que era necesario para ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Era muy diferente la práctica que ellos hacían porque eran judíos. Como judíos tenían su práctica, su cultura. Y si ellos como judíos, aunque no era necesario ni siquiera para ellos como judíos, pero tratándose de la cultura de ellos, si ellos como judíos querían circuncidarse, pues lo hacían por su cultura, mas no para la salvación. Eso es lo que nos tiene que tener claro. Los judíos lo hacían, ellos se circuncidaban, tenían los días de reposo, las fiestas, todo esto porque era la cultura de Israel. Pero esto no era necesario para la salvación. Esto no era necesario ahora que la gracia había sido entregada para toda la humanidad. Vuelvo y repito, ni siquiera para los judíos, porque para ser salvos no tenían por qué circuncidarse. Repito, esto era parte de la cultura del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los discípulos aprobaron a Pablo, recibieron al hermano Tito, lo trataron muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias que Dios fue el que tomó el control de todas las cosas. Podemos ver, hermanos, que el número de veces que el Nuevo Testamento habla sobre este error muestra qué fácil es equivocarse. Qué fácil es equivocarse. Y por eso, hermanos, usted y yo tenemos que tener cuidado hoy en día. Porque así como en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia, han habido siempre los falsos maestros. Porque, hermanos, el enemigo siempre ha querido dañar todo lo de Dios. El enemigo siempre ha utilizado la misma palabra de Dios para torcerla a su manera y hacernos creer que ese es el mensaje de Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. Y yo diría que esta situación que se estaba viviendo no es tan ajena en este tiempo para nosotros, por todo lo que estamos viviendo y por toda la persecución, hermanos. Y aquí es donde nosotros podemos ver que dice que llegarían días en los que lo que sufriría persecución sería la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Y es que, hermanos, hoy en día sí que proliferan
las falsas doctrinas. Debemos tener cuidado, hermanos. Y siempre lo digo, no importa quién esté predicando. Ese fue un consejo del mismo apóstol Pablo. No importa quién sea el predicador. Capítulo 1. Él vuelve y les dice, si aún nosotros, se estaba incluyendo él, Pablo, llegaremos a cambiar el mensaje y a predicar otra cosa, no nos crean. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ni él se salía de esta lista. Él que estaba diciendo, usted tiene el derecho, el deber, la obligación de juzgar los mensajes por la palabra de Dios. A veces nos equivocamos al pensar, es que predicó fulano de tal, y como lo dijo fulano de tal, así es. Pero resulta que le cambió, muy levemente, pero le cambió a lo que realmente la Biblia está diciendo. Y por pequeño que sea, recuerde esa unidad que ya la vimos cuando miramos la primera parte de este capítulo 1, que por leve que sea el cambio que se le haga a la palabra del Señor, invalida el evangelio de Cristo. No somos quienes para hacer ni el más mínimo cambio a la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que estar pendientes de mirar la palabra del Señor, de realmente mirar qué dicen las Escrituras y no permitir que nos tuerzan el evangelio, no permitir que nos vengan con enseñanzas que, hermanos, ya sabemos, porque el Señor les ha puesto a esa gente, a los del nuevo orden mundial, a confesar ellos mismos lo que están haciendo, y ellos ya lo han dicho. Ya hemos infiltrado los seminarios, los talleres, todas las actividades de crecimiento, ya las hemos infiltrado para que las iglesias muy sutilmente vayan cambiando y vayan suavizando la doctrina hasta totalmente cambiarla. No podemos permitir eso. Tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, fiel a la palabra, el evangelio que hemos recibido, a la defensa que tenemos de este bendito evangelio, y no dejarnos llevar, hermanos, por lo que nos quieren enseñar o lo que nos quieren cambiar. Es aquí, hermano, donde yo, saliéndome aquí un poquito de lo que tengo aquí, yo insisto mucho, hermanos, y yo quisiera hacerle ese llamado a usted. Estudie las Escrituras, lea la palabra del Señor, conozca la doctrina bíblica, lo que dice la Biblia, y tenga cuidado de la música que escucha. Se lo voy a repetir, tenga cuidado de la música que escucha. Porque, hermanos, la música está siendo infiltrada con este mismo propósito. ¿Para qué? Hay muchas canciones que se están cantando y el tema que ellas tienen está contradiciendo la doctrina bíblica. Pero como a nosotros nos parecen bonitas y como tiene algo de lenguaje cristiano, de pronto porque, como decía mi hija, una canción que suena por ahí y dicen que es cristiana porque los cantantes dicen amén y aleluya. No, hay que examinarlo todo, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué doctrina estamos escuchando en las alabanzas que estamos escuchando? ¿Realmente son alabanzas que honran, glorifican el nombre de Dios y están de acuerdo a la doctrina bíblica? ¿O son solo canciones que, aunque escuchemos el mensaje, la doctrina, pero cantado no nos cambian la doctrina? ¿Qué se nos queda más? Lo que cantamos.
y distorsionamos la palabra del Señor. Es tiempo, hermanos, de nosotros revisar lo que estamos escuchando. Porque a veces nosotros creemos que es solamente revisar las malas conversaciones de lo que otro nos dice. Pero ¿y lo que nos lo dicen cantando? ¿No son malas conversaciones también que poquito a poco nos van desviando del verdadero mensaje de Cristo, la verdadera enseñanza? Y más aún, hermanos, son canciones que nos están apartando de Dios porque nos están llevando a ser arrogantes en vez de humillarnos delante de Dios. La verdadera alabanza a Dios lleva al hombre a que se humille delante de Dios de todo corazón. Pero lo que no es alabanza genuina, sino es imitación, lo único que lleva es a que nosotros nos creamos unos arrogantes y que creamos que somos mucho y hacemos mucho para el Señor. Y se nos olvida quién es que tenemos que darle la gloria a Dios. Y yo sí le insto en esto, hermanos. Es un tema que a mí siempre me ha gustado, con el que siempre he hablado y por el cual he tenido muchos disgustos. Pero uno tiene que decir lo que uno ve y ser consecuente con lo que piensa. Y eso es lo que yo veo. Que hay mucho que se canta, que a veces decimos vamos a alabar a Dios, y cuando usted analiza todo lo que cantamos en ese culto, nada, absolutamente nada, alabó a Dios. Entonces, tenemos que revisar. Y para completar, muchos de ellos tuercen la doctrina. Es que el solo hecho, hermanos, de que una alabanza realmente no alabe y glorifique a Dios, está torciendo la doctrina. Porque la palabra del Señor dice que lo que nosotros hagamos glorifique a Dios y lleve a otros a glorificar a Dios, no otra cosa. Entonces hay que prestarle atención a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos ilustra que hoy día, que las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran el culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Se inventó esto la hermana Merari? No. Miremos en Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. El escritor a los Hebreos nos está diciendo esto. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, hasta el tiempo en que vino Jesús, pero después de que Cristo, todo esto se cumplió en Cristo, solo son símbolo de lo que ahora se ha manifestado, de lo que ahora es, de lo que ahora es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros miramos, hermanos, también podemos mirar en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Que no nos juzguen por eso. ¿Por qué? Porque
Estamos en Cristo y somos salvos por la gracia, no por guardar estos rituales, no por hacer estos rituales. En otras palabras, bendito sea el nombre del Señor, solamente en Cristo llegamos a ser santos, intachables e irreprensibles delante de Él, no por guardar las cosas, sino por Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Somos santos, somos irreprensibles, nos podemos presentar así. Así nos ve en Cristo, así nos ve el Padre Celestial. Por Él es que somos santificados, somos aceptados. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, estas leyes ceremoniales no se han abolido o reemplazado, sino que se han cumplido, se cumplen en Cristo. Es Cristo el que nos hace limpios. Él es el que nos limpia. Y si nosotros miramos en el Evangelio de Marcos, bendito sea el nombre del Señor, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor, del versículo 14 al versículo 19, hablando el Señor sobre este tema, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. El Señor le dice: no es lo que entra lo que nos contamina, es lo que sale, porque lo que entra, lo que nos comemos, no llega al corazón. Entra al vientre, pero después vuelve a salir. Pero lo que hay en el corazón, eso es lo que somos y eso es lo que hacemos. Por eso es que el Señor sí sabe realmente quiénes somos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tocando el mismo tema, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesús habla a sus discípulos del versículo 2 al versículo 11. Pero voy a leer solamente del versículo 7. Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Porque el Señor conocía por fuera los 12 discípulos. Seguían al Señor, andaban con el Señor, andaban con el Maestro. Por fuera todos eran buenos discípulos. Por fuera todos le obedecían. Por fuera todos andaban con Él. Pero el Señor les dijo que había uno que no estaba limpio. Porque el Señor sí conoce el corazón de nosotros. Él es el que nos santifica.
no es por guardar rituales, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la aceptación de Tito por parte de los creyentes judíos fue una vívida ilustración de este principio, que una persona se vuelve espiritualmente limpia y aceptable por medio de Cristo y no por medio de ninguna acción o ritual. Esta verdad debemos repetírnosla una y otra vez. Y entre los creyentes, así como lo hace el Nuevo Testamento, los gentiles podían llegar a ser plenamente miembros del pueblo de Dios sin volverse judíos culturalmente. Gracias al Señor a que Él intervino en esa reunión, que en este pasaje el apóstol Pablo nos está narrando para resolver una situación parecida a la que ya había vivido en un tiempo pasado. Pero ese día, en esa reunión crucial que se hizo allí en Jerusalén, Dios, Jesucristo, que es el dueño de su obra, Él la estaba guiando y la estaba llevando, y dejó a un lado, desaprobó a los falsos maestros y aprobó a quienes estaban enseñando el verdadero mensaje, el verdadero evangelio que Cristo les había dado a ellos. La aceptación de Tito fue una declaración pública de las implicaciones del evangelio, de lo que Cristo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, hoy usted y yo podemos disfrutar de esta bendición, de esta libertad que trae el evangelio. El resultado, ¿cuál fue el resultado de esta reunión? Así como Pablo nos contó el riesgo que había, que ese riesgo era la unidad verdadera de la iglesia de Dios. Pero ¿cómo se resolvió? Dándole la bienvenida a Tito, aceptándolo y aceptando que Pablo estaba predicando como debía ser entre los gentiles y aceptando todo lo que el Señor estaba haciendo a través de la vida de Pablo con el pueblo gentil, y aceptaron a Tito. Bendito sea el nombre del Señor. No le obligaron a tomar los ritos judíos, sino que aprobaron, estuvieron de acuerdo con la enseñanza de Pablo, que solo la fe en Jesucristo es lo que se necesita para la salvación, para ser salvos, nada más. Y como resultado, Pablo habla de la libertad que trae el evangelio. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un poquito de este tema, la libertad que trae el evangelio, porque es importante, hermanos, aunque lo hemos venido recalcando y hablando. Pero, hermanos, por todas las cosas que he escuchado, por videos, audios, cosas que se hablan sobre todo lo que viene para implantarse este orden mundial, que inclusive hoy compartía con una pastora que decía que estas personas dicen, ellos tienen una agenda preparada para que llaman el 2030, o sea, para el 2030, pero ahora están diciendo que ya se puede adelantar esa agenda porque el mundo está preparado para ello. Y entiendo por qué el Señor nos está hablando tanto de afirmar nuestros corazones, nuestras vidas en la doctrina bíblica y no dejarnos engañar por falsas, porque eso es lo que se va a ver ahora. Por eso, hermanos, la invitación es: estudiemos la palabra del Señor, que realmente nosotros podamos honrar a nuestro Dios, podamos servirle, podamos agradarle, porque Él nos ha salvado, y que podamos permanecer fieles y firmes en la doctrina bíblica, no en la doctrina de una denominación, no.
lo más importante es que la doctrina de una denominación sea bíblica, que realmente se ajuste a la palabra del Señor. Porque lo que nos debe regir y lo que nos debe a nosotros, cada uno de nosotros, proponernos ser fieles es a la doctrina bíblica. A eso tenemos que prestarle atención, porque vuelvo y le digo, hermanos, ellos ya dicen que todo lo han infiltrado. Así que es la tarea de nosotros estudiar todo lo que escuchamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande bondad, tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque esta narración que nos hace el apóstol Pablo hoy todavía nos edifica y nos cuenta tu poder y tu grandeza en aquella reunión y cómo tú guiaste y dirigiste y llevaste todas las cosas, Señor. Y cómo esa misma reunión después siguió y sirvió para resolver situaciones como estas que el apóstol Pablo enfrentaba cada día. Pero que esto también nos sirva a nosotros para entender que tú eres el que guías, el que diriges todas las cosas, pero es necesario que nosotros indaguemos de la sana doctrina, estudiemos tu palabra y podamos ser guiados y dirigidos por ella, Señor. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a retener esta palabra, ayúdanos a permanecer fiel a la doctrina bíblica, Señor. Que no importa lo que venga, que no importa lo que el enemigo tiene planeado y esté haciendo, que nuestro corazón tenga esa firme decisión que hubo en Daniel y sus amigos, de tener tu palabra en el corazón y de saber a quién le servían y a quién honraban. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido tu bendición, Señor, para cada hermano, cada hermana, cada hogar, cada necesidad que presenta delante de ti, tú respondas conforme a tu grande amor, conforme a tu grande misericordia, conforme a tu grande bondad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor, que seas tú dando respuesta en cualquier situación difícil que pueda haber en cada hogar, en cada familia, Señor. Delante de ti lo presentamos. Bendice todo tu pueblo, todos tus siervos, tus siervas, en el lugar donde se encuentran. Bendícelos, ayúdalos, Señor, en la situación adversa y difícil que pueda haber en cada familia pastoral. Seas tú obrando y glorificándote. Ten misericordia del perdido, ten misericordia del que no te conoce. Que esta palabra llegue a ellos, Señor, y puedan ser libres y puedan venir al conocimiento tuyo, Señor. Te pido que esta semana, si a ti te place regalarnos la vida, sea una semana de bendición, en la cual, Señor, tú proveas para todas nuestras necesidades, para todos nuestros compromisos, y que como hijos tuyos no quedemos mal en ninguno de los compromisos económicos que podamos tener. Provee, Señor, a todos los hogares el alimento. Provee, Señor, el sustento, el vestido, el techo. Pero también, mi Señor, haga a los hermanos que trabajan independientes, Señor. Provee, Señor, los clientes que puedan trabajar. Tú eres el que traes a nuestras vidas las personas, los clientes, porque a través de ellos es que bendicen nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No olvidemos, hermanos, que ya hemos iniciado el culto de oración presencial. Estamos invitados. Este primer martes fue una bendición que volvimos nuevamente al culto de oración aquí presencial. Los hermanos que estuvieron nos gozamos aquí orando. Yo sé que los que estaban allá en casita también, pero de verdad que es tan bonito poder venir a la casa del Señor. Así que les invitamos, hermanos, a venir a la casa del Señor el martes
culto presencial de oración. El jueves, nuevamente a las 7 de la noche, pero por YouTube. Poco a poco, hermanos, vamos ahí mirando cuándo podemos volver a hacer las enseñanzas del jueves presencial, pero con la ayuda del Señor pronto. Por ahora seguimos virtual. El domingo, el viernes, no olvidemos, hermanos, sería la segunda clase, porque este viernes fue la primera, entonces este próximo viernes sería la segunda clase de este crecimiento espiritual que el Señor ha guiado a nuestra hermana Viviana, la líder de los jóvenes, a hacer, y la invitación es para todo el que quiera venir, de los hermanos de la congregación. También, hermanos, queremos invitarle el domingo a la escuela dominical. Ya volvemos a nuestros cultos habituales de escuela dominical, 8:30 y 10:30. Recuerde que abrimos el templo a las 8 y a las 10 de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no olvidemos, hermanos, la escuela dominical presencial. Y el culto en la tarde, a las 4 de la tarde, sí continuamos virtual. Dios les bendiga, Dios les guarde y una excelente resto de tarde.